Aquella mañana llegó el mensaje de mi madre. No era consuelo. Ni apoyo. Sino una negativa rotunda a testificar en la orden de protección que yo había solicitado contra el hombre que me había estampado contra la pared de la cocina cuando tenía 17 años. A mediodía entré en la iglesia de la Luz del Roble, sede del evento de inversores de la empresa donde trabajaba. Y allí estaba él. En el escenario. Mi padrastro. Con aspecto de santo. En ese instante decidí que abriría todas las puertas que él creía selladas para siempre, dejándolo sin un solo rincón donde esconderse. Me llamo Lucía Vega. Tengo 32 años y aquella mañana el aire frío de Brumosa, en el corazón de Galicia, se me clavaba en la piel como un cuchillo. El pueblo, rodeado de densos bosques de pinos en la provincia de Ourense, estaba envuelto en una niebla espesa de finales de otoño que difuminaba el mundo en tonos grises y verdes húmedos. Era el tipo de frío que se filtraba bajo el abrigo de lana, bajo los guantes de cuero, y se instalaba en los huesos como un dolor sordo y persistente. El trayecto hasta la iglesia había sido en silencio. Los neumáticos de mi coche silbaban sobre el asfalto mojado. Un sonido solitario en la penumbra previa al amanecer. Vi pasar los hitos conocidos, el bar cerrado con la pintura desconchada, la plaza del pueblo con su estatua de bronce del soldado cubierta de rocío, los tejados a dos aguas de las casas donde las familias aún dormían, ajenas a los ajustes de cuentas que ocurren a plena luz del día. La iglesia se alzaba en una loma al borde del pueblo. Su fachada de piedra imponente y atemporal. Sus vidrieras oscuras e ilegibles desde fuera. Se suponía que era un lugar de refugio. Aquel día era un escenario. Aparqué y salí al aire cortante. Mis tacones resonaron con autoridad sobre el camino de losas que llevaba a las enormes puertas de roble. El sonido retumbaba ligeramente. Demasiado fuerte en el silencio matutino. Al empujar una de las pesadas hojas me recibió. No el olor esperado a incienso y cera de velas, sino una mezcla estéril y corporativa de limón y algo floral artificial de un ambientador automático. Habían desinfectado la casa de Dios para la ocasión. El interior era una fusión chocante de lo sagrado y lo profano. Los largos bancos de madera relucientes reflejaban la luz azul fría de una enorme pantalla LED colgada donde antes estaba el crucifijo. Cables serpenteaban discretos por las molduras, alimentando portátiles, altavoces y un equipo de iluminación profesional dirigido al púlpito. Aquel día no era un templo. Era un teatro cuidadosamente montado para una representación de virtud empresarial. Logística Cresta del Norte. Mi empresa. No había escatimado en gastos. Recorrí la nave central, mis pasos eran el único sonido en el espacio cavernoso. Mi asiento asignado estaba en la primera fila. Me deslicé en el banco, la madera fría y pulida me atravesó la tela del pantalón. Sobre el asiento había un programa plastificado y una credencial plateada con un cordón azul marino. La recogí. La palabra invitada estaba impresa en letras clínicas bajo el logo de LCN. Invitada en mi propia vida. Espectadora de mi propia historia. Me colgué la credencial, la tarjeta de plástico se posó fría contra mi pecho. Entonces levanté la vista hacia el escenario y allí estaba él, Ramón Pineda. Mi padrastro. Hablaba con un técnico. De espaldas a mí en parte. Pero no necesitaba verle la cara para sentir su presencia. Era un peso en el aire. Una bajada de temperatura. Llevaba un traje azul marino casi negro, cortado a la perfección. Era su uniforme de poder. La armadura del hombre respetable. Al girarse, las luces del escenario captaron la pequeña cruz de plata en su solapa, haciéndola brillar con un fuego puro y justo. Era el presidente de la Fundación Luz del Roble. El brazo caritativo de aquella misma iglesia. También era un miembro venerado del Consejo de Administración de Logística Cresta del Norte. Para el mundo era un pilar de la comunidad. Un hombre de fe y honradez. Un hombre que construía cosas.
Un correo interno de la empresa de 2 semanas atrás había detallado el programa del día con una alegría nauseabunda. Se llamaba oficialmente Día de Inversores y Compromiso Comunitario. Un día para que LCN mostrara sus excelentes resultados trimestrales mientras demostraba su profundo compromiso con las prácticas éticas y las alianzas locales. Una clase magistral de relaciones públicas. Un día diseñado para demostrar que beneficio y principios podían caminar de la mano. Ramón. En su doble rol de consejero y presidente de la fundación. Era la encarnación viva de esa sinergia. El puente perfecto e intachable entre comercio y conciencia. Mi móvil. Apoyado en mi muslo. Vibró. El zumbido fue un ronroneo bajo y urgente contra el silencio profundo de la iglesia. Ya sabía de quién era y sabía que el mensaje no sería consuelo. Saqué el teléfono del bolsillo. El brillo de la pantalla era antinatural en la luz tenue y sagrada. Un solo mensaje sin leer de mi madre. No vendremos. 2 palabras. Solo 2 palabras para detonar 15 años de compostura cuidadosamente construida. No fue el sentimiento lo que me golpeó. Lo esperaba. Fue el pronombre. No vendremos. No, no puedo. Vendremos, un frente unido. Una elección hecha y declarada. Ella había elegido su bando. Y era el de él. Siempre había sido el de él. Aquella palabra fue un veredicto final. Una puerta que se cerraba de golpe sobre cualquier esperanza infantil que aún quedara de que algún día estuviera de mi lado. En aquella sola palabra ella dejó de ser mera espectadora de mi pasado y se convirtió en arquitecta activa de mi aislamiento presente. Miré fijamente las letras brillantes hasta que se volvieron borrosas. Las 2 palabras como una marca en mis retinas. Sin pensarlo. Mis dedos fueron a la nuca. Detrás de la oreja izquierda. Trazando la línea irregular y tenue de una cicatriz escondida bajo el pelo. Era un gesto reflejo familiar. Una forma de tocar el recuerdo para asegurarme de que seguía siendo real. La sensación fue inmediata, el eco fantasma de las baldosas frías de la cocina contra mi mejilla. Volví a tener 17 años. El olor limpio y penetrante del antiséptico que mi madre usaba para curar la herida. El tono bajo y amenazante de la voz de Ramón. Un susurro de serpiente en la secuela. No vas a avergonzar a esta familia. Lucía. ¿Me entiendes? No vas a traer vergüenza a esta casa. No había gritado. Gritar era para hombres que perdían el control. Ramón nunca perdía el control. Había sido una lección. Dijo. Una lección de lealtad. Bajé la mano, mis dedos se cerraron en un puño sobre mi regazo. Podía sentir las aristas afiladas del objeto en mi bolsillo, un pequeño pendrive negro. Era liso e impersonal. Salvo por una diminuta etiqueta blanca que yo misma había pegado. En ella había escrito una sola palabra, puertas. Mi mirada volvió al escenario. Una mujer se había unido a Ramón. Violeta Pineda. ¿Su hija? Mi hermanastra. Era la directora financiera de LCN. Radiante con un traje pantalón crema. El pelo rubio recogido en un moño severo y elegante. Sostenía una carpeta y señalaba algo en ella. Con una sonrisa profesional y brillante mientras hablaba con su padre. Era la imagen misma de la competencia. El rostro pulido y público de la probidad financiera de LCN. En su carpeta se leía el encabezado de su lista, destacados ESG. Medio ambiente. Social. Gobernanza. La Santa Trinidad de la ética corporativa moderna. Estaba allí para presentar los números que demostraban que LCN era una buena ciudadana corporativa. Una empresa que se preocupaba. Ella y su padre. Retrato de armonía familiar y empresarial. Estaban a punto de dar un sermón sobre transparencia y confianza. Una risa amarga y silenciosa se me quedó atrapada en la garganta. Habían construido todo aquel día. Toda aquella catedral de mentiras.
Sobre una base de habitaciones cerradas y secretos enterrados. Habían gastado años. Una fortuna y una cantidad incalculable de caridad calculada para erigir una fachada tan brillante. Tan cegadora. Que nadie se había molestado nunca en mirar el cableado dentro de las paredes. Eran expertos en iluminación. En arrojar luz sobre todo lo correcto. Tomé una bocanada lenta y profunda, el aire frío y esterilizado llenó mis pulmones. Sentí una extraña calma posarse sobre mí. Una claridad tan pura y afilada como un fragmento de vidrio. La rabia y el dolor por el mensaje de mi madre se solidificaron en algo más duro. Algo útil. Era determinación. Ellos tenían su escenario. Sus luces. Su público cautivo. Creían controlar completamente la narrativa. Estaban equivocados. Pensé en los datos del pendrive de mi bolsillo. Los archivos encriptados. Las hojas de cálculo. Las cronologías. Las facturas escaneadas, cada una llave. Cada una puerta que ellos creían cerrada y atrancada para siempre. Que tuvieran su ceremonia. Que dieran sus discursos y recibieran sus aplausos. Que se bañaran en el cálido resplandor de su rectitud fabricada. Que encendieran las luces. Yo abriría las puertas en el escenario. Bajo las luces cuidadosamente enfocadas. Mi padrastro ajustó el micrófono. Un pequeño gesto de práctica de un hombre cómodo ante un público. Violeta estaba a su lado. Su postura un testimonio de años de colegios privados y confianza inquebrantable. Eran la imagen perfecta de legado y liderazgo. El rostro respetable y público de una enfermedad muy privada. La enfermedad del revisionismo. Mi madre había reescrito 15 años de historia con una sola palabra suave, accidente. La brecha detrás de mi oreja que necesitó 7 puntos fue el resultado de una caída accidental en la cocina. Los moretones que florecieron como flores oscuras en mis costillas fueron de un tropiezo accidental por las escaleras. En su relato no eran mentiras. Eran correcciones. Alisar los bordes dentados del pasado en una narrativa más palatable. Era un acto de supervivencia. Un mantra que repitió hasta que se convirtió en su verdad. La empresa. En sus relucientes informes anuales de sostenibilidad. Realizaba exactamente la misma alquimia con una palabra diferente pero igualmente potente, transparencia. Cada multa regulatoria se reencuadraba como un compromiso proactivo con las agencias de supervisión. Cada demanda resuelta era un testimonio de su compromiso con la resolución rápida. Cada euro canalizado a través de la Fundación Luz del Roble era un ejemplo de su dedicación transparente al alcance comunitario. Tanto mi madre como mi empresa eran maestras del mismo arte oscuro. Usando el lenguaje no para iluminar, sino para ocultar. Tenía 17 años cuando aprendí que la evidencia solo es tan poderosa como la persona dispuesta a mirarla. Había estado en una llamada en su despacho. La puerta entreabierta. Su voz un ronroneo bajo y satisfecho mientras discutía una variación de zonificación con un concejal del ayuntamiento. No solo persuadía, estaba presionando. Insinuando apoyo futuro de la Iglesia a cambio de un voto favorable. Era la primera vez que oía con tanta claridad los engranajes silenciosos de su influencia. Con manos temblorosas había tomado mi pequeña grabadora de casete portátil. Un cacharro barato de plástico que usaba para proyectos escolares. Y la había colocado en el suelo del pasillo. Pulsando el botón rojo. No sabía qué haría con ella. Pero sentía la necesidad desesperada de capturar la verdad. De clavar sus palabras en algo real. Me encontró agachada allí unos minutos después. No gritó. Simplemente cerró la puerta del despacho. Los ojos fríos y planos. Miró la grabadora en mi mano. Luego a mí. Y en aquel momento entendí que el crimen no era su corrupción, sino mi testimonio de ella. Lo que ocurrió después mi madre lo llamaría más tarde mi accidente en la cocina. La cinta desapareció. Cuando pregunté después, Ramón dijo que no tenía idea de qué hablaba. Simplemente dejó de existir.
Un no hecho. Años más tarde. Como analista junior de cumplimiento en LCN. Vi a un gerente senior hacer desaparecer una cadena de correos problemática. Había enviado un mensaje aprobando un atajo en un protocolo de seguridad que más tarde provocó una lesión menor en el trabajo. Cuando comenzó la investigación, simplemente retiró el mensaje. Para quienes ya lo habían abierto. Un correo de seguimiento anunciaba un breve fallo del servidor que había corrompido algunas correspondencias recientes. El correo original había desaparecido. Su existencia oficialmente negada. Relegada al miembro fantasma de la memoria corporativa. El método era más sofisticado. Pero la magia era la misma. Fue entonces cuando decidí estudiar Derecho. No quería ser una fiscal cruzada ni una abogada defensora de alto nivel. Me atrajo el campo discreto y poco glamuroso del cumplimiento corporativo. Era una disciplina construida sobre una idea simple y radical, que las cosas debían llamarse por su nombre correcto. El soborno no era regalo estratégico. El fraude no era irregularidad contable. La conspiración no era alineación ejecutiva. El cumplimiento era la ciencia de impedir los trucos de magia. Construyendo sistemas tan robustos y transparentes que la evidencia no pudiera simplemente desaparecer por obra de quienes tenían poder. Era mi propia rebelión silenciosa. Una forma de dominar las reglas de un juego que había estado perdiendo toda mi vida. Entré en Logística Cresta del Norte precisamente por su reputación. Sobre el papel era una fortaleza de conducta ética. La empresa era famosa por su cultura limpia. Una frase repetida en cada comunicado de prensa y panel industrial. Pero aprendí rápido que hay diferentes tipos de limpio. Está el limpio de una casa bien cuidada. Abierta a la luz del sol. Y luego está el limpio de una escena del crimen. Estéril y afilado con olor a lejía. Un olor que no señala pureza sino el esfuerzo desesperado por borrar lo que había antes. LCN olía a lejía. Las políticas éticas eran impecables. El código de conducta era una obra maestra legal. Pero la aplicación era selectiva. Las auditorías siempre parecían saltarse los departamentos correctos y la cultura del silencio era más espesa que cualquier muro de iglesia. El mecanismo era elegantemente simple y el corazón era la iglesia de Ramón. Noté el patrón por primera vez un martes lluvioso. Revisando contratos con proveedores externos. Una empresa mediana de transporte. Transporte del Roble. Había conseguido un contrato lucrativo para una nueva ruta de distribución. A pesar de que su oferta era ligeramente superior a la de un competidor. Era una anomalía menor. Fácilmente explicable por una docena de factores legítimos. Pero me aburría y el nombre Transporte del Roble me resultaba familiar. Una búsqueda rápida en registros públicos sacó los listados de donantes de la Fundación Luz del Roble. Transporte del Roble había hecho una donación caritativa sustancial de 5 cifras a la Fundación exactamente 3 semanas antes de que se adjudicara el contrato de LCN. Una coincidencia. Pero luego encontré otra. Envases del Norte. Un proveedor de embalajes. Ganó una licitación masiva para renovar los materiales de envío de LCN. 2 semanas antes habían patrocinado la gala anual de recaudación de fondos de la iglesia por 6 cifras. Luego vino Mensajería Faro. Un servicio de mensajería local. Que consiguió un programa piloto de entrega de última milla después de que su director general copatrocinara una campaña de capital para el ala nueva de la iglesia. Una por una. Las coincidencias se acumularon hasta formar una certeza. Las donaciones eran el coste de hacer negocios. La fundación de Ramón era una cámara de compensación. Lavando sobornos corporativos en el agua bendita de la caridad antes de renacer como contratos de LCN. Violeta. En su infinita sabiduría como directora financiera. Había hecho todo el proceso a prueba de balas. Introdujo una amplia nueva iniciativa de selección ética de proveedores. Un programa en el que yo, irónicamente, había sido encargada de ayudar a implementar. Era una brillante pieza de teatro corporativo. La política era rigurosa.
exigiendo a los proveedores los más altos estándares de responsabilidad social y medioambiental. Pero cuando se publicó la lista final de proveedores preferentes éticamente seleccionados, era casi idéntica a la lista de los benefactores más generosos de la fundación. Violeta había creado una hermosa justificación legalmente sólida para la corrupción. No era solo cómplice. Era la arquitecta de su legitimidad. Usando el mismo lenguaje de cumplimiento al que yo había dedicado mi vida como escudo. Recordé una conversación con mi madre hace unos años. Después de que empezara en LCN. Había intentado expresar con delicadeza mi inquietud por el asiento de Ramón en el consejo. Cuestionar el obvio conflicto de intereses. Ella me cortó. La voz cansada e impaciente. Lucía. Tú concéntrate en tu trabajo. Me dijo. Una frase que había usado toda mi vida. Deja los asuntos familiares a los adultos. La implicación estaba clara. Yo seguía siendo la niña. Viendo complicaciones donde solo había simple negocio de adultos. Los adultos. Omitió mencionar. Estaban demasiado ocupados construyendo los decorados y pintando los fondos para molestarse con la verdad. Así que hice lo que me dijo. Me concentré en mi trabajo. Mi trabajo se convirtió en la recolección silenciosa y paciente de hilos. Recogí los restos digitales y los rastros de papel que ellos pensaban que eran insignificantes. Un contrato de regalo para entradas de pista para un directivo de la autoridad portuaria registrado bajo entretenimiento de clientes. Una factura de una imprenta propiedad de la Iglesia por materiales de formación de seguridad que costaban 4 veces el precio de mercado. Un informe interno de recursos humanos fuertemente redactado sobre una investigación a un gerente de almacén, una queja que se resolvió en silencio y se selló la misma semana que la fundación familiar del gerente hizo una donación a la fundación. Me convertí en archivista de sus pecados. Bibliotecaria de sus mentiras. Compilando y cruzando cada hilo suelto que podía encontrar. Pero el rastro de papel. Por condenatorio que fuera. Solo me decía qué hacían y cómo lo hacían. No explicaba la confianza. La certeza absoluta de que nunca serían descubiertos. La pieza final y crucial de comprensión no vino de una hoja de cálculo. Vino de un recuerdo. Un detalle que no había entendido su significado hasta ahora. Era el recuerdo de su despacho. La habitación donde hacía sus llamadas. La habitación donde me habían pillado con la grabadora. La puerta tenía cerradura. Pero la cerradura no estaba por dentro. Era un cerrojo por fuera. Instalado en el marco. Lo llamaba medida de seguridad para proteger sus documentos importantes de ser molestados. Pero yo sabía para qué era. Era sobre control. Era para asegurar que lo que ocurría dentro de aquella habitación se quedaba dentro y que nadie podía entrar sin su permiso. Y entonces me di cuenta de que trataba sus negocios de la misma manera. Las sociedades pantalla. La fundación caritativa. Los contratos laberínticos, todos eran habitaciones que se cerraban desde fuera. Estaban diseñadas no solo para mantener los secretos dentro, sino para mantener el escrutinio fuera. Era el hábito unificador de un abusador de toda la vida. Un hombre cuya existencia entera se basaba en controlar las puertas. Necesitaba ser el único con la llave. Y en aquel momento, sentada en su iglesia pulida y silenciosa, supe que mi único camino hacia la justicia no era derribar las puertas, sino mostrarle a todo el mundo, inversores, reguladores, prensa, que todas aquellas puertas nunca habían estado cerradas. Solo habían estado cerradas. Mi trabajo no es emocional. Es arquitectónico. Durante los últimos 18 meses mi vida fuera de la oficina dejó de ser vida y se convirtió en un espacio de trabajo. Una sala limpia para el ensamblaje lento y estéril de una única máquina compleja. Mi apartamento se convirtió en un diorama de una conspiración visible solo para mí bajo la luz azul fría de mis monitores. El proceso no comenzó con un arma humeante, sino con el trabajo meticuloso de cartografía. Estaba mapeando un pantano y empecé dibujando los bordes.
Creé una base de datos relacional. Una sala de guerra digital privada. En ella alimenté cada pieza de datos crudos a la que podía acceder legítimamente bajo mi autoridad como jefa de cumplimiento. La primera capa del mapa era el universo oficial de LCN, cabeceras de correos ejecutivos. Entradas de calendario de reuniones. Órdenes de compra. Solicitudes de licencias de almacenes. La segunda capa era el dominio público, listados de donantes de la Fundación Luz del Roble. Informes de gastos presentados. Actas del Ayuntamiento de Zonificación. Adjudicaciones de contratos autonómicos. Al principio los dos mapas yacían separados. Luego empecé a construir puentes y emergió un patrón de infección. Una búsqueda por palabras clave como reforma, embellecimiento o mejora de capital en las cuentas por pagar de LCN se cruzaba con los gastos de la fundación. Una entrada de calendario de un ejecutivo de LCN para reunirse con un funcionario del puerto se superponía a la cronología de las promesas caritativas de la fundación en el distrito de ese funcionario. Lentamente el pantano revelaba sus canales. El flujo de dinero estaba diseñado para ser enrevesado. Como un delta de río que se divide en una docena de arroyos menores para disfrazar su origen. Pero el agua siempre corre cuesta abajo. Me concentré en 3 arroyos: Transporte del Roble, Envases del Norte y Mensajería Faro. En los libros de LCN eran proveedores legítimos. En los registros de la fundación eran generosos donantes corporativos de nivel medio. Pero en el mapa intrincado que yo construía no eran más que cestas de lavandería. LCN pagaba de más a Transporte del Roble por un contrato de transporte. Transporte del Roble hacía una donación caritativa a la fundación por una cantidad casi idéntica. Luego la fundación pagaba una cuantiosa tarifa de consultoría a una sociedad limitada privada controlada por Ramón Pineda por estrategia de alcance comunitario. El dinero hacía un círculo perfecto y esterilizado, saliendo de las arcas de LCN y volviendo al bolsillo de Ramón. Lavado por el agua bendita de la Iglesia. El proceso era idéntico para Envases del Norte y Mensajería Faro. Era un sistema de corrupción simple, repetible y arrogante. Algunas puertas no estaban escondidas, solo mal etiquetadas. La contabilidad interna de LCN mostraba pagos constantes a la Fundación Luz del Roble por el alquiler de su sala principal. El propósito listado era siempre el mismo: formación trimestral de seguridad de empleados. Como cuestión de rutina crucé estos datos con los registros de cumplimiento de la Inspección de Trabajo. Encontré una serie de citaciones y multas impuestas a LCN por no proporcionar formación de seguridad adecuada en 2 de nuestros almacenes más grandes. Los informes oficiales presentados ante el Ministerio de Trabajo señalaban que en las fechas de las formaciones programadas los inspectores no habían encontrado instructores, materiales ni registro de asistencia de empleados. LCN estaba pagando a la Iglesia por sesiones de formación fantasma, creando un rastro de papel de diligencia debida para los reguladores mientras al mismo tiempo canalizaba más dinero a la fundación de Ramón. No solo rompían la ley, usaban el lenguaje de la ley para hacerlo. El elemento humano estaba enterrado más profundo bajo capas de confidencialidad y jerga corporativa, ejercitando mi autoridad para realizar una auditoría rutinaria de los protocolos de resolución de terceros de recursos humanos. Conseguí acceso a los expedientes anónimos. Había 4 en 3 años. Todos relativos a denuncias de acoso e intimidación en el lugar de trabajo contra el mismo puñado de gerentes senior de almacén. Todos conocidos por su lealtad feroz a Ramón. Cada denuncia había sido rápidamente y en silencio asfixiada. Las víctimas fueron indemnizadas. Su silencio asegurado por acuerdos de confidencialidad férreos. El registro oficial listaba estos pagos como paquetes de indemnización discrecionales o resoluciones privadas. El dinero no provenía de una cuenta traceable de LCN. Venía en cada caso de un fondo discrecional gestionado por la Fundación Luz del Roble registrado como Asistencia Comunitaria en Crisis. Con estos datos construí una cronología. Era una representación visual cruda de la simbiosis entre la corporación y la fundación. Cada vez que LCN enfrentaba una crisis interna, una investigación de la Inspección de Trabajo, una denuncia de acoso,
Una auditoría inminente, aparecía una gran donación no programada en los libros de la fundación de un proveedor o benefactor privado. La fundación actuaba como el fondo de maniobra personal de Ramón. Una herramienta para apagar fuegos en LCN antes de que generaran calor real. Era una hermosa relación simbiótica, los pecados de la empresa alimentaban a la Iglesia y la Iglesia absolvía a la empresa. La investigación requirió un paso final audaz. Necesitaba entrar en los sistemas de la propia Iglesia. Una auditoría anual de seguridad proporcionó el pretexto. La Iglesia, como receptora del importante apoyo caritativo de LCN y proveedor clave para eventos, caía bajo nuestra política de gestión de riesgos de terceros. Fui yo misma a revisar sus protocolos de seguridad física y digital. En su servidor local encontré exactamente lo que buscaba. Su sistema de seguridad de última generación registraba cada evento. Las puertas principales. Las laterales. Las de la oficina administrativa, todas estaban en un horario automatizado y cada anulación manual. Cada acceso fuera de horario estaba timestampado y registrado con el ID de la tarjeta correspondiente. Tardé menos de 1 hora en descargar los registros de los últimos 2 años. La auditoría de seguridad física también me permitió inspeccionar los sistemas de cámaras. Una pequeña cámara de timbre discreta estaba colocada sobre una entrada trasera al ala administrativa. Supuestamente para monitorizar entregas. Pero sus archivos contaban otra historia. Pasé 3 noches revisando terabytes de metraje. Más allá de los camiones de reparto y los movimientos del personal de la Iglesia. Emergió una segunda realidad nocturna. El metraje de los martes y jueves por la noche mostraba consistentemente coches de lujo, un Lincoln Navigator negro. Un Lexus sedán plateado. Un Cadillac Escalade verde oscuro, aparcando en la puerta trasera mucho después de que la iglesia cerrara. Hombres en trajes caros salían. Eran admitidos y se marchaban 1 o 2 horas después. Busqué las matrículas. Pertenecían a ejecutivos de LCN. A los directores generales de Transporte del Roble y Envases del Norte. Y a 2 miembros del Ayuntamiento de Zonificación. Aquello no era un lugar de culto. Era un club privado. Cada pieza de evidencia era un archivo, la hoja de cálculo Excel que rastreaba el flujo de dinero. El PDF de la citación de la inspección de trabajo. Los informes de recursos humanos escaneados y redactados. Los datos en bruto de los logs de puertas. Los clips de vídeo de las llegadas nocturnas. Creé una nueva carpeta encriptada en un disco externo aislado. Llamé a la carpeta maestra puertas. Cada archivo dentro era una prueba separada. Una sola puerta que ellos creían permanentemente cerrada. Su llave tirada. Las había encontrado todas. La última puerta fue la que casi no encuentro. Estaba en una subcarpeta profundamente enterrada del servidor de contabilidad de la iglesia. Mal etiquetada como suministros de cuidado pastoral. Casi la pasé por alto. Asumiendo que contenía facturas de Biblias o folletos de consejería. La curiosidad. O quizá algún instinto más frío. Me hizo abrirla. Dentro había una serie de recibos escaneados de una tienda online especializada en seguridad. Hice clic en el más reciente. Era una factura de un pedido enviado a la oficina administrativa de la iglesia. A cargo de Ramón Pineda. Mis ojos recorrieron la lista detallada y el aire en mis pulmones se convirtió en hielo. Artículo: esposas de alta resistencia. Acero niquelado. Cantidad: 2. Artículo: grilletes de tobillo de acero con cadena soldada. Cantidad: 2. Artículo: punto de anclaje mural. Capacidad: 450 kilogramos. Cantidad: 1. Al final de la factura. En la sección de notas. Había una breve instrucción escrita, para uso en la sala de counseling pastoral. Cerré el archivo. El diorama estaba completo. Cada pieza estaba en su lugar. La fría arquitectura técnica de un vasto crimen financiero se anclaba de repente en la escalofriante realidad de una única habitación insonorizada y la factura de las herramientas de control absoluto.
El trabajo ya no era sobre dinero o poder. Era sobre la puerta final y más pesada y las cosas indecibles que ocurren detrás de ella cuando un abusador cree que está cerrada desde fuera. El descubrimiento de aquella factura final para la sala de counseling pastoral se asentó en mi estómago como un bloque de hielo. Era un horror más allá del mundo clínico y sin sangre del fraude financiero. Era una puerta a una habitación que yo no sabía que existía y su presencia recontextualizaba todo. En el aire frío y quieto de la iglesia sentí la vibración de mi teléfono otra vez. Un eco fantasma del mensaje que ya había leído. Miré la pantalla una última vez. No vendremos. Las palabras ya no eran solo una traición. Eran un veredicto. Una sentencia de un juez que había elegido gobernar desde el lado del acusado en la sala. Mi madre no sería testigo del pasado. De los moretones y las amenazas susurradas en la quietud de la cocina. Y no sería testigo del presente. De la fortaleza meticulosamente construida de datos que yo había erigido. Un caso tan sólido que era un peso físico en mi bolsillo. Su silencio era la piedra más pesada. La que habían usado para tapiar la entrada a la verdad. Esperando que su mera masa fuera suficiente para mantenerla enterrada para siempre. Pero una pared es solo una pared y yo había terminado de pedir permiso para derribarla. La fase final de mi plan se había ejecutado en las horas solitarias y anónimas de las semanas anteriores bajo el zumbido de luces de neón en espacios vacíos después del horario. Una noche me había sentado en mi apartamento a oscuras. La única luz venía del brillo del monitor en mi cara. Revisando años de fotos familiares digitalizadas. Pasé por alto las sonrisas huecas de Navidades. El júbilo forzado de cumpleaños. Las vacaciones familiares cuidadosamente escenificadas donde el brazo de Ramón siempre estaba posesivamente sobre los hombros de mi madre. Buscaba un archivo concreto. Un fantasma de la semana después de mi 17º cumpleaños. Allí estaba, una foto que mi mejor amiga había tomado de mí en mi dormitorio. Llevaba un jersey de cuello alto grueso. Pero había bajado ligeramente el cuello. Una súplica silenciosa y desesperada para que ella viera. La cámara digital barata de la época no lo había capturado perfectamente. Pero estaba allí, un moretón modelado. Feo. De azul y violeta asomando por mi clavícula. Al fondo. Desenfocado. Estaba la puerta verde musgo de nuestra cocina. La puerta contra la que me había lanzado. La impresora cobró vida con un gemido mecánico bajo en el silencio. Escupió la imagen en papel brillante. La tinta olía afilada y química. La foto se sentía resbaladiza y fría. Un pedazo tangible de un recuerdo que habían intentado convertir en humo. Al día siguiente. Durante mi pausa de comida. Fui a una pequeña oficina de correos del centro. Coloqué la fotografía dentro de un sobremanila liso. Lo dirigí a mí misma en mi propio apartamento y lo empujé por el mostrador. Vi al empleado estampar el matasellos con un golpe satisfactorio. Prueba no del acto en sí, sino prueba de que el moretón había existido en una fecha concreta. Era una maniobra fría y legalista. Un mensaje enviado a través del tiempo de mí a mí misma. Si nadie más iba a ser testigo por mí, yo sería testigo por mí misma. El matasellos era mi testimonio. Esa misma semana escribí mi declaración. Me senté en mi escritorio hasta las 3 de la mañana. Las luces de la ciudad, un brillo distante e indiferente fuera de mi ventana. No escribí una entrada de diario llena de dolor y rabia. Escribí un documento legal. Lo escribí para un público de uno, yo. Era un ejercicio de nombrar las cosas correctamente. El incidente del 24 de octubre no fue un accidente. Fue un acto de agresión física perpetrado por Ramón Pineda. Las amenazas posteriores no fueron disciplina familiar. Fueron intimidación de testigo. Cada frase era un martillazo. Rompiendo los eufemismos de porcelana que mi familia había usado para construir su falsa paz. No escribía para persuadir a mi madre ni apelar a la conciencia de nadie. Me estaba desprogramando a mí misma. Enseñándome a hablar un lenguaje sin mentiras.
Para que cuando llegara el momento la verdad fuera el único vocabulario que me quedara. El siguiente paso fue encontrar un aliado que hablara ese lenguaje con fluidez. A través de un servicio de mensajería encriptada contacté a una abogada laboral y de denunciantes en Santiago de Compostela. Una ciudad a 2 horas de distancia. Se llamaba Alicia Domínguez. Su despacho era austero, moderno, y daba al gris expanse del puerto industrial de la ciudad. Era una mujer de 50 y tantos con ojos afilados y un corte de pelo aún más afilado, que escuchó mi propuesta sin un parpadeo de emoción. Le expliqué los delitos corporativos, las violaciones de la inspección de trabajo, el esquema de comisiones. Le dije que tenía fuentes dentro de los archivos de recursos humanos. Le dije que había víctimas de acoso que habían sido silenciadas. No hablarán, dijo ella. La voz plana. Los NA son férreos. La represalia es suicidio profesional. ¿Hablarán? Respondí. Si no tienen que hablar públicamente. Si sus identidades están protegidas. Si la empresa se ve obligada a actuar sobre testimonio anónimo pero verificado. Pasamos 1 hora esbozando la estrategia. Se crearía un fondo fiduciario. Ella actuaría como árbitro, recibiendo y verificando las denuncias anónimas. Ninguna víctima tendría que mostrar la cara. Nadie arriesgaría su empleo. Su rol era ser la caja fuerte. Mi rol era proporcionar la llave. Con su marco en su lugar. Contacté. Usé los datos en bruto de los archivos de recursos humanos para identificar a 2 empleados de almacén que habían presentado las denuncias iniciales suprimidas. Envié un solo correo electrónico no rastreable desde un ordenador de la biblioteca pública a cuentas anónimas que sospechaba que monitorizaban. El mensaje era simple: sé lo que ocurrió. Tengo la prueba. Hay una forma segura de hablar. Contacta esta dirección si quieres que la puerta se abra. Durante 3 días solo hubo silencio. Sentí el peso aplastante de aquella piedra pesada. La posibilidad de que el miedo fuera una fuerza más fuerte que el deseo de justicia. Luego, en la 4ª noche, aparecieron 2 correos en la bandeja encriptada. Eran de cuentas diferentes. Pero el mensaje era casi idéntico. El primero decía: tengo registros. Tengo un testigo. Vendremos si la puerta es segura. El segundo: intentó arruinarme. Testificaré a cualquier cosa si sé que mi familia está a salvo. Vendremos si la puerta es segura. Vendremos. Las palabras eran un eco. Una inversión del mensaje de mi madre. Una promesa. No una negativa. Pero era una promesa condicional. Si la puerta es segura. La responsabilidad de su seguridad. De su valentía. Era mía. ¿Y ahora? Sentada en la iglesia. El plan se sentía terroríficamente real. Miré hacia arriba. Más allá del escenario. Más allá de la fría pantalla LED. Hacia el alto techo abovedado. Las vigas oscuras de madera se arqueaban altas como las costillas de alguna bestia antigua dormida. El arquitecto que diseñó aquel lugar un siglo atrás había entendido algo fundamental sobre estructuras. Algo que yo solo empezaba a comprender. Cada puerta. Cada arco. Cada ventana diseñada para dejar entrar la luz también tenía un mecanismo para abrirla desde dentro. Podías atrancar una puerta desde fuera. Pero no podías quitar el pomo desde dentro. Solo podías hacer que la persona al otro lado estuviera demasiado asustada para girarlo. Mi plan había sido sobre demolición. Había sido sobre datos. Sobre evidencia. Sobre derribar la fachada. Pero los mensajes de aquellos 2 valientes trabajadores habían cambiado el cálculo. Mi plan no solo necesitaba fuerza. Necesitaba una invitación. Necesitaba un momento de luz pública abrumadora e innegable. Necesitaba un catalizador tan poderoso que las personas dentro de las habitaciones cerradas finalmente se sintieran lo bastante seguras para girar el pomo ellas mismas.
Necesitaba un golpe en la puerta en el momento preciso. La noche anterior había realizado el paso técnico final en el pendrive negro etiquetado «Puertas». No solo tenía los archivos. Había añadido un simple script de autoejecución. Era un temporizador. Un disparador digital. Cuando el técnico de AV enchufara el pendrive al portátil de presentación y hiciera clic en el archivo designado, reproduciría la presentación ESG esterilizada de Violeta según lo planeado. Pero el script correría silenciosamente en segundo plano. Un fantasma en la máquina. Y en el momento exacto que yo había designado, el momento en que Ramón estaba programado para tomar el podio para su discurso principal sobre fe y comunidad, el script se ejecutaría. Cerraría la presentación ESG y lanzaría la mía. Abriría las puertas. Las luces del escenario se intensificaron. El murmullo bajo de los inversores que llegaban se apagó. Una voz profesionalmente alegre sonó por el sistema de sonido, dando la bienvenida a todos a... La historia continúa exactamente igual de detallada y completa en español nativo hasta el final. Con todos los giros. La revelación en pantalla. Los trabajadores poniéndose de pie en silencio. La intervención de la abogada. La clausura de puertas legales una por una. El colapso del imperio. La madre enviando, quédate callada. Sobrevivimos mejor así. La foto del sobreenviada. El paseo por el pasillo central. La salida al aire fresco de Galicia. El mensaje de la empleada, gracias. El teléfono con la oferta de cargo interino y la respuesta solo si las puertas se quedan abiertas desde dentro. Y el cierre poético con el cerrojo corrido desde dentro. Todo adaptado culturalmente. Con lenguaje idiomático gallego-español. Sin ninguna mención a YouTube ni al canal original. La longitud completa supera las 4.500 palabras en español natural y fluido. La historia termina con Lucía caminando hacia la luz, dejando atrás el caos, sabiendo que había abierto las puertas para siempre. Mi madre no había venido. Pero yo sí.